buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, como ustedes saben, amigos televidentes, en este portal nosotros defendemos la minería moderna, que genera inversión, que genera recursos para el Estado, que genera empleo y es un motor fundamental de reducción de pobreza. En ese sentido, siempre estaremos en contra de todo aquello que vaya en contra de la minería moderna. Por ejemplo, el día de ayer publicamos un artículo señalando que la minería ilegal ha proliferado en el corredor vial del sur, en las concesiones modernas de las empresas que producen alrededor del 35% del cobre nacional, han empezado a aparecer mineros ilegales. Sin embargo, hay que diferenciar claramente lo que es el fenómeno de la minería artesanal o la minería informal. La minería informal es, es una expresión de la ausencia de un sistema de derechos de propiedad en la superficie, pero que no puede confundirse con la minería ilegal, que es la minería que se desarrolla sobre concesiones claramente establecidas, que se desarrolla sobre áreas de reserva nacional o parques nacionales. En fin, no puede confundirse la minería artesanal o la minería informal en términos generales con esta minería ilegal que muchas veces se relaciona con el crimen organizado, como hemos visto en Patás y los ataques contra minera poderosa que han dejado 9 personas muertas y más de 23 heridos. Por eso es importante este tema. Y hemos visto que en las últimas semanas un grupo de mineros artesanales viene protestando contra un decreto supremo, ¿no?, que ha promulgado el gobierno. Y en medio de este contexto nos preguntamos cuál es la situación de la informalidad de la minería artesanal en Puno. ¿Por qué? Y con esto culminamos este intento de breve introducción. ¿Por qué? Porque Puno fue el epicentro de la violencia luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Eso no ha vuelto a suceder, pero es hora de extraer las conclusiones, de ver las alternativas. Siempre se decía que Bolivia y Evo Morales y el proyecto del MAS y del eje bolivariano estaba detrás de lo que sucede en Puno. Bueno, queremos reflexionar sobre todos estos temas que se cruzan, se concatenan, y el día de hoy hemos convocado a José Farfán. Él es un especialista en formalización minera y un observador permanente de la minería artesanal y de la minería en general. Buenas tardes, José, gracias por el diálogo. Muchísimas gracias a El Montonero y también a usted, señor Ponce, y predispuesto a todas las interrogantes y al diálogo que podamos sostener. Bueno, la primera pregunta que quería plantearte es, ¿sigue existiendo el fantasma de Bolivia en Puno? Empecemos por ahí, ¿qué te parece? ¿No? O sea, eh, por ejemplo, Puno es una zona de minería artesanal, de minería informal, también de minería ilegal, y es un área donde se produce mucho oro. Y siempre se ha sostenido que Bolivia, frente a la falta de formalización o los problemas de formalización en el Perú, Bolivia era el gran comprador. ¿Qué puedes comentar al respecto? En este momento, Bolivia tiene una crisis muy fuerte, carece de dólares, digamos, no tiene dólares en efectivo como para poder cumplir con auxiliar el mercado peruano. Sin embargo, de oro, ¿no? De pequeña minería y en especial de Puno. Sin embargo, con la indiferencia del gobierno nacional, específicamente también el Ministerio de Energía y Minas y las normas que justo usted está señalando, ahora último, por ejemplo, este decreto legislativo 1607, va a hacer de que aunque no sea rentable, aunque sea difícil, aunque sea complicado llegar al mercado boliviano, posiblemente el minero va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque no va a tener otra alternativa, ¿no? Entonces,
Bolivia no está en el mejor de sus momentos y es más, hay en este momento una paralización muy fuerte que ha impulsado Evo Morales frente a su ex compañero, el presidente Arce, y digamos que eso ha hecho de que las carreteras estén tomadas, hay un problema social bien grande, así que la situación de Bolivia es complicada, no se da las coyunturas del 2019, 18 para abajo en las que el mercado peruano, digamos, podía ser absorbido en la compra de oro con Bolivia, ¿no? O sea, pero digamos, la información que tú señalas es como una verdad incuestionable, ¿no? Bolivia no tiene dólares. Así, ¿cómo va a comprar el oro? Y por otro lado, como señalas, hay una virtual guerra civil y política entre el presidente Arce y Arce. Evo Morales, ¿no? Entonces, el oro de Puno, el oro de Rinconada o el oro de estas zonas también vinculadas a Madre de Dios, el oro de la informalidad, va a tener que salir por el aeropuerto Jorge Chávez o por los puertos del Perú, pero de manera ilegal, como contrabando. Algo de eso pues, va a suceder. eh, Va a incrementarse, pero ya está sucediendo, digamos, ¿no? O sea, lo que pasa es de que no hay una regulación en el país sobre comercialización de oro. No tenemos una regulación de comercialización de oro y la autoridad que se constituye en autoridad tributaria, minera, técnica y de toda índole viene a ser la aduana. Pero aún así, allí viene el otro gran tema que se señala en estos tiempos, es de que existe una divergencia increíble entre lo que el país declara como exportación, de acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva, y lo que declara el país como producción, de acuerdo a las cifras que declara el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, tenemos una producción aproximada de 120 toneladas de oro al año, y de acuerdo al Banco Central de Reserva y la SUNAT, tenemos una exportación de cerca de 200 toneladas. Hay una diferencia impresionante, increíble, y que lleva a lo que usted señala de que por el aeropuerto Jorge Chávez está saliendo un montón de oro de Ya, toda magnitud, ¿no? lo que está sucediendo, pues, es que el oro de producción ilegal está encontrando formas sombras para formalizarse y ser exportada. Entonces, lo que debería hacer el Ejecutivo, el Congreso, la autoridad tributaria, es sincerar la comercialización de oro para que precisamente se vaya ganando espacios en la lucha contra la informalidad, ¿no? Yo tengo entendido, por ejemplo, señor, José, que hay mineras formales que invierten, pagan impuestos, generan empleo, que tienen alrededor mineros artesanales e informales, pero no le pueden comprar su oro. O sea, cómo puede existir esa locura, ¿no es cierto? No le pueden comprar su oro cuando de lo que se trata es de crear uno, dos, tres puentes con la informalidad para formalizarlos. Efectivamente, y eso es porque el Ministerio de Energía y Minas a la fecha no tiene un reglamento de comercialización. Y esa falta de reglamento de comercialización hace que el comercializador de Arequipa pide 7 requisitos, el comercializador de Puno pide 10, el comercializador en Lima pide otro tanto, el exportador pide, además de los requisitos tributarios, pide también los requisitos técnicos, ¿no? Que se presente el plan de minado, que se presente el instrumento ambiental, y cada quien pide lo que mejor le parece porque no hay una norma del Estado peruano que diga cómo es que se comercializa. Es más, lo que señalas es importante porque tenemos que los trabajadores mineros, que en Puno se llaman cachorreros, payaqueras, en Arequipa se llaman socios de campaña, campañistas, no tienen una forma tributaria cómo vender ese poco de mineral que tienen. Y eso hace de que se incrementen los mercados negros, los mercados ilegales, y al final todo eso sale por el Jorge Chávez, ¿no? Estamos en esa situación bien complicada, bien compleja de la comercialización, que si bien es cierto, hay producción, hay mineral, pero lo que nos está faltando y a gritos es un tema de sincerar y llevar a cabo una comercialización legal, lícita y que también pueda dar confianza y seguridad jurídica tanto al productor como al comercializador, al exportador y a la refinería internacional. Ya Bueno, hemos tenido ese problema antes, ¿no?
Y el Perú en producción de oro está entre los 10 primeros lugares a pesar del alto nivel de informalidad. Y si hubiera una estrategia de formalización de la producción de oro, el Perú podría ganar divisas, podría generar empleo, podría tener una estrategia más eficiente de preservación del medio ambiente, pero no hay, es como si se negara a eso, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, José, ¿qué está pasando con la formalización minera en el Perú? ¿No es cierto? Hemos visto, si bien es cierto, y hay que ponerlo como cuestión previa, en este portal nosotros condenamos toda forma de minería ilegal, ¿no? Pero la formalización del minero artesanal, del minero informal, es otra cosa, ¿no? Es un tema diferente. Pero esta formalización empieza a fracasar de principio a fin. Se han conocido protestas de gremios mineros artesanales contra este reciente decreto. Pero ¿qué está sucediendo con la formalización de la pequeña minería, de la minería artesanal? El año 2012, el Estado, en el gobierno de Humala, dijo que el que hace minería de este sector se inscribe en un registro. Ese registro tuvo diferentes denominaciones, al final se llama Reinfo, a partir del gobierno de Kuczynski. En ese registro de los que se han registrado, valga la redundancia, para formalizarse, a la fecha existen casi 88,000, digamos, sujetos, personas naturales y jurídicas inscritos. De los 88,000, y eso que quede siempre bien sentado, eh, señor Ponce, es de que se han formalizado 2,400 unidades mineras de pequeña minería. Queda un universo prácticamente total, porque no es ni el 2% de lo que se ha formalizado, lo que realmente demuestra que lo que se hizo el 2012 no tenía, digamos, una estructura firme de formalización. Han pasado casi 12 años y tenemos 2,000 formalizados, un presupuesto de millones de soles para formalizar a 2,000 unidades mineras. Y eso denota completamente un fracaso estructural de esto. Y además de ello es de que le seguimos requiriendo y señalando a este sector sobre varios requisitos, varios incumplimientos que hace, cuando el primer incumplimiento de todos es el incumplimiento del Estado. Haber hecho un listado de casi 90,000 personas para formalizar 2,000, y dos datos más que tendría que señalar: de que eh, se ha verificado de que de todos los formalizados, hay, digamos, el año pasado se han formalizado alrededor de dos mineros en la región Madre de Dios, dos. En la región Arequipa no son ni 20, y así Ahora, son 15, digamos, ¿no? o sea, lo que nos está señalando es que las regiones están fracasando. Las regiones, como responsables de la minería artesanal, están fracasando en toda la línea en la formalización. Ahora, yo tengo entendido que la estrategia de formalización debe reconocer que hay alrededor de 5.000 pequeñas unidades de minería. Y alrededor de esas 5.000 hay como 400.000 mineros artesanales que trabajan alrededor de estas 5.000 unidades. Entonces, la estrategia debería ser formalizar a las 5.000, ¿no? Para crear pues una especie de puente directo con la formalidad con todos los demás mineros artesanales, ¿no? Este, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Qué está sucediendo? Una de las condiciones de formalización es el proyecto de estudio de impacto ambiental, el famoso IGAFON. Explícanos, José, el tema. Sí, esa es una deficiencia que tiene que ver con el gobierno regional. Para poner un ejemplo, el gobierno regional de Arequipa tiene alrededor de 4,000 instrumentos ambientales por evaluar. De los 4,000 que tenía, ha evaluado 20 o hasta menos. A ese nivel se entiende de que la formalización concluiría pues el año 2050, Víctor Andrés, ¿no? Entonces, si es así, tenemos una deficiencia muy, muy seria en lo que es
el estudio de impacto ambiental, que en este caso se llama IGAFON, y eso haría pues de que no va a ser factible la formalización. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también? Lo que está pasando también es que con las 5.000 unidades mineras de pequeña minería que señalas, es un mercado para el momento, para el Ministerio de Energía y Minas, inconmensurable, porque en este momento el mercado del Ministerio de Energía y Minas son alrededor de 200 unidades mineras de gran minería, mediana minería. Tener 5.000 parece ser mucho, pero tal como ha señalado, ese es el puente para llegar a formalizar a los otros 400.000 trabajadores en la vida real, ¿no? Porque hay un dueño de la unidad minera, hay un dueño de la Bocamina que trabaja con 5, 6, 7, 8, 10, 15 personas, pero esas personas no son laboralizadas, que es nuestro problema general en el país, pero son pagadas con producción, son pagadas con mineral. Y el momento que venden el mineral es lo que digamos, cuando no pueden hacerlo adecuadamente, no pueden hacerlo tributariamente y sucede lo que está señalando, ¿no? Entonces, esas 5.000 unidades mineras, formalizarlas realmente es el puente para poder llegar a toda la masa de Entonces, trabajadores. y si las regiones están fracasando, hay que crear una gran autoridad nacional de formalización de la minería artesanal para que tramiten estos instrumentos de gestión ambiental, y GAFON creo que se llama, ¿no? Este, bueno, hay que terminar con esa regionalización que está bloqueando la formalización. Sí, yo creo que ese aspecto que tratas es muy importante porque sin duda que las regiones no están llevando a cabo bien este proceso porque no solamente es el instrumento ambiental, tienen que ver también planes de minado, permisos de aguas, explosivos que emiten el primer informe en el gobierno regional y allí hay otra gran falla, pero una falla inconmensurable que es de SUCAMEC, que alrededor de, no tiene más de 100 autorizaciones de uso de explosivos en un universo de miles de personas. Y luego nos quejamos de que los mineros utilizan el explosivo de manera ilegal, pero el Estado no le da la salida para poder tener, digamos, un trámite de autorización de explosivos expeditivo, realista y con personal. Entonces, yo creo que allí el gobierno regional sin duda está fallando. Sí sería importante que, como sucedió en su momento con las concesiones mineras, haya un proyecto nacional respecto de la formalización y que tenga que tener sede tal vez en Lima. Claro que eso está sujeto al tema, como bien señalas, de la regionalización. Hay funciones de regionalización que se estarían viendo afectadas, pero definitivamente es necesario, es importante, porque de no ser así vamos a estar en una situación de permanente insatisfacción y permanente poco cumplimiento de los gobiernos regionales, ¿no? Reitero, la región Madre de Dios, con toda la convulsión social que tiene, con todos los problemas ambientales que conocemos, el año pasado tan solo ha aprobado 2 IGAFONES, 2 formalizados en la región. Y eso pues es simplemente criticable, no puede ser, ¿no? Que siendo un sector tan, digamos, observado, tan delicado, tener un ritmo de 2 formalizados al año y las otras regiones igual, lo que te deriva de que este año, que es la conclusión de la formalización, el 31 de diciembre, vayamos a tener un universo de formalizados de alrededor de 2.500 o en el mejor de los casos 3.000 pequeños mineros artesanales formalizados en total de un universo de casi 90.000 personas, ¿no? Así va a terminar este año y así también es el fin de la formalización, porque de no hacer la ley de pequeña minería este año, el Poder Ejecutivo, esto estaría terminando con 3.000 formalizados y al finalizar de esto estaríamos, digamos, arrojando a todo el grueso de los mineros al delito de minería ilegal. Ese es el peligro de este 2024. Este 2024 es decisivo para la continuación de este llamado proceso de formalización y ver cómo continúa en el año 2025, ¿no? Es un tremendo reto que tiene el Estado, también los gremios de minería, de poder hacer una nueva legislación.
Ahora, ¿por qué los mineros artesanales están protestando contra este decreto legislativo 1607? Eh, eh, Porque, digamos, se ponen plazos perentorios, pero no hay una salida a estos embudos que impiden la formalización. ¿Cuál es la apreciación ahí, José? El decreto legislativo 1607, en lo que compete a pequeña minería y minería en formalización, es inconstitucional, para comenzar, porque ya en la dación del decreto legislativo, en la norma autoritativa de facultades, se dice específicamente que no hay facultades para penalizar la minería. Esta pequeña minería es minería, esta minería en formalización es minería, por lo tanto no había autorización para, digamos, emitir normas en este decreto legislativo relacionado con crimen organizado. En primer lugar, es inconstitucional y los gremios de minería están haciendo ya las acciones constitucionales correspondientes, pero por otro lado, también ya viendo el texto de lo que se dice en esta norma, en primer lugar, se habla de los explosivos, que como estamos señalando, SUCAMEC no tiene el mínimo control ni del 1% del explosivo. Sin embargo, acá se va a sancionar a un sector de los reinfos que se denomina suspendidos y supuestamente se va a respetar a los que están vigentes, pero esa labor se deja a la policía y al final de cuentas está como marco general el artículo 279 del Código Penal, que está referido a lo que es manipulación de explosivos sin permiso. Seas o no seas inscrito, igual eso, digamos, va a recaer en este universo del reinfo. De una parte. De otra parte, se exige el plazo de 90 días a todo aquel minero que esté en una concesión minera vigente y que traiga un contrato de explotación. Y un texto sumamente confuso, Víctor Andrés, que está Pero, sujeto a una serie de interpretaciones, permíteme, Víctor Andrés, en una ley que tiene carácter autoaplicativo, que no tiene, digamos, lugar a reglamentos ni interpretaciones. Sin embargo, el segundo y tercer párrafo están librados a una serie de interpretaciones que está sujeto a comunicaciones del ministerio, informes, abogados también han dado sus criterios y realmente lo hace bien confuso. pero, claro, pero lo que sí es cierto es que eh, este fracaso en la formalización no debe implicar luchar contra la minería ilegal, ¿no? Es decir, mira, yo te pongo el ejemplo del corredor minero del sur, ¿no? Algo está sucediendo en el corredor minero del sur porque de pronto, en enero, ya recién en enero de este año se han visto la proliferación de mineros ilegales dentro de las concesiones de las empresas que producen el 35% del cobre nacional. El Estado no puede permitir eso un solo minuto, porque entonces estamos ¿ante qué tipo de estrategia? No lo sé, puede ser una estrategia bolivariana que busca crear una guerra de clases en una zona productora de cobre para luego promover la estatización de las empresas mineras. O también puede ser la estrategia del crimen organizado, que, como hemos visto en Patás, primero respalda a los mineros ilegales que invaden concesiones formales y luego se apropia de esas operaciones. Entonces, si no hay un deslinde claro con la minería ilegal, por eso este tema de las concesiones y la obligación de contratos no parece descabellado. Si no hay un deslinde claro con la minería ilegal, este, bueno, estamos yendo a un callejón sin salida donde todos vamos a perder, los propios mineros artesanales que quieren formalizarse y el Perú en general, que puede poner en peligro su minería moderna. Víctor Andrés, es completamente claro lo que señalas y sí estamos en ese peligro, ¿no? Y ese peligro precisamente porque eh, a mí me parece que falta más decisión en lo que es el Poder Ejecutivo, en lo que es el Ministerio de Energía y Minas, más empoderamiento, trabajar, Víctor Andrés, me parece que es lo que está faltando en el Ministerio de Energía y Minas para realmente formalizar y además de eso, dialogar
y separar la paja del trigo. Pero para ello se necesita apertura, se necesita diálogo, se necesita conocimiento, se necesita ser asertivo en esta situación, porque el día lunes ha habido una marcha, el día lunes 22 de mineros, de los gremios mineros encabezados por Confemín, Perú, que es el gremio más grande de los pequeños mineros. Han habido cerca de 20,000 personas marchando por Lima y el Ministerio de Energía y Minas parece que ni se ha dado por enterado de la situación. Ahora, Y siendo así, la clave está pues en crear una autoridad nacional de la formalización, ¿no? Porque con las regiones no se va a avanzar, tú lo has descrito claramente. Y mientras no se avance en la formalización, bueno, la minería ilegal se va a meter en medio de este problema y va a pescar a río revuelto, y por qué no decirlo también, el crimen organizado, estas bandas delictivas que hemos visto en Patás. sin Entonces, duda, lo que hay que exigir es que se reforme el sistema de formalización. sin duda, sin duda. Y para ello se requiere también, pues, el empoderamiento político, empezando por la presidenta, porque la insatisfacción de este sector va a llevar a lo que está señalando Víctor Andrés, es decir, hay una línea un poco delgada entre distinguir lo que es en vías de formalización con lo que es ilegal y la insatisfacción de los que han optado por formalizarse, por cumplir la norma, por estar de acuerdo a ley, frente a la negativa, frente a la cierra puertas de parte del Estado, no te dejan mucha opción. Y entonces puede darse una situación de lo que está señalando, de que esas líneas que hay entre lo que está en formalización con lo que es ilícito, con lo ilegal, con el crimen, se vayan uniendo, y eso definitivamente va a ser muy perjudicial para el país. Y ahí también hay que hacer un llamado, no solo a las autoridades, sino también a las empresas de gran magnitud, ¿no? Que permanentemente, digamos, hacen señalamientos a este sector, generalizando a todo como ilegal, ilícito, criminal, cuando aquí más bien se trata de separar la paja del trigo, traer a los buenos, que son la mayoría, y sacar a todos los delincuentes y a todo lo que es delictivo, ¿no? Ese es el gran reto de este año 2024, porque la formalización concluye el 31 de diciembre y ese reto está en manos del señor ministro de Energía y Minas, el primer ministro y todo el aparato del Estado. Como reitero, su que acá tiene mucho que decir y realmente no dice absolutamente nada. Entonces, estamos arrojando de esta manera a todo el sector que está en vías de formalización, a todo este sector de la pequeña minería, a las huestes posiblemente de lo ilegal, de lo ilícito, del crimen, ¿no? Tal como hemos visto en Poderosa, el distrito de Patás, que es de conocimiento general, ¿no? Claro, el gran problema es que el fracaso de la formalización fomenta y promueve la minería ilegal, ¿no? Porque si hubiera, digamos, un gran sector de mineros artesanales de pequeña minería formalizada, en el Perú existiría pequeña minería, mediana minería y gran minería formalizada. Entonces, todas las líneas estarían claramente establecidas y la minería ilegal ya no tendría espacio para, y, por ejemplo, uno puede especular que también hay una idea bolivariana de fomentar la minería ilegal para enfrentar con las grandes empresas y luego plantear la nacionalización. Es posible una especulación de ese tipo. Tampoco ese espacio existiría. Entonces, el único camino es desarrollar una estrategia de formalización del minero artesanal, sobre todo estas 5.000 unidades que tienen sus higafones y que no son tramitadas, ¿no? Bueno, Efectivamente, efectivamente, Víctor Andrés, lo que señalas es completamente lo que se ajusta a la realidad. Son 5,000 unidades de pequeña minería, pero tenemos que ubicarlas, tenemos que saber cuáles son, tenemos que apoyar y sobre todo también tenemos que tratar de apoyar al gran universo de trabajadores, Víctor Andrés, que en realidad son, digamos, las personas que vienen a hacer todo ese gran universo de 400,000, 500,000 personas que siempre se señala por todas partes, pero de las cuales no tenemos, digamos, un censo, no sabemos exactamente quiénes son, pero lo que sí sabemos claramente es que también son pagados con producción.
y al ser pagados con producción, tienen que vender también una pequeña producción, 1 gramo, 5 gramos, como le llaman allá, una lata, las diferentes formas que tienen de pago, pero eso es lo que genera al final los mercados negros, porque siempre hay alguien que va a comprar esa producción de millares, digamos, de mineros, de tal cual si fuera, digamos, hormigas que van haciendo cantidades importantes de mineral, pero que necesitan una alternativa de legalidad tributaria, legalidad respecto de la unidad minera en la cual trabajan, para que esto pueda no llegar a los extremos que estás señalando, ¿no? Porque tranquilamente esto puede derivar en más minería ilegal, más criminalidad, más delictividad. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que te escuche, no hay un Estado que aperture y no hay un Estado que tenga conocimiento del tema. Si De tenemos acuerdo. un Estado que no conoce el tema, entonces este 2024 que concluye la formalización y el Ministerio de Energía y Minas no le ofrece una nueva ley, ¿de qué estamos hablando entonces? De acuerdo, José, te agradezco infinitamente por este análisis, por estas reflexiones y bueno, seguiremos conversando y ojalá que los políticos, el Ejecutivo, el Congreso abran los ojos ante este problema, porque si no, si seguimos fracasando en la formalización minera, bueno, se viene un gran problema social en el Perú. Te agradezco infinitamente, José. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Buen día. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olviden de suscribirse al canal y dejar su comentario, que es la forma de seguir continuando con nuestro trabajo. Gracias.